pasamos a la cuarta presentación, que va a estar compartida por Lender de Han, que es experto senior en patología de INECO, que va a hacer la primera parte de la presentación dedicada a muestreo por atributos y singularidades a considerar en la evaluación de estructuras. Y en la segunda parte participará David Revuelta Crespo, que es investigador del Instituto de Rotorroja. Adelante. Muchas gracias, Miguel, por la introducción. Voy a hablar un poco de los capítulos 4.1 y 4.2 de esta monografía sobre evaluación de resistencia y durabilidad del hormigón. Y bueno, primero una pequeña introducción, que este trabajo al final es un trabajo entre muchas personas. He rescatado un poco la primera convocatoria de la primera reunión, que fue en enero del año 2015. Y bueno, en este momento éramos, ¿qué digo? 2013, y éramos unos 9 personas. Y bueno, sobre la marcha el equipo redactor ha crecido bastante y bueno, en el 2015 ya éramos 17 personas. Y bueno, en estos capítulos en concreto, aunque el inicio lo he hecho yo, pero sobre la marcha se ha juntado también Esperanza Menéndez y David Revuelta del Instituto Eduardo Torroja y Alberto Cerezo de la Ingeniería PROES. David luego va a ser la segunda parte de estos capítulos sobre la evaluación con atributos. Y bueno, vamos a ver. Ya. Bueno, la primera parte sobre evaluación de la resistencia de hormigón. Y bueno, aquí es interesante un poco ver algunas definiciones de qué se entiende con resistencia, aunque parece una cosa que es bastante lógica, y especialmente en el caso de hormigón es un parámetro muy importante lo que es la resistencia en principio a compresión. Y bueno, aquí vemos tres tipos de resistencia del proyecto. Es un poco lo que el proyectista aplica cuando está haciendo el proyecto y todos sus cálculos. Luego es la resistencia potencial, que también se puede en principio conseguir con cómo se ejecuta la obra. Y luego la resistencia, que al final de verdad se consigue, que bueno, domina un poco la resistencia actual, ¿no? Y todo esto pues depende mucho de las condiciones bueno, en principio del proyecto, pues define muchas veces la resistencia mínima que exija una normativa. La hemos visto en las charlas anteriores sobre en la historia. La resistencia mínima de proyectos ha aumentado bastante. Antes hemos visto que una resistencia de 125 kilogramos por centímetro cuadrado, pues ahora la nueva IHA aplica un mínimo, bueno, de HA25, ¿no? De 250 kilogramos. Y para hormigón pretensado, bueno, los límites en principio también aplica un mínimo, pero puedes variar según te define un poco la estructura. Y lógicamente, según la ejecución de la obra, en las circunstancias de la ejecución, pues hay muchos parámetros que pueden influir en la resistencia final que se puede conseguir en el hormigón. Y luego lo que es la actual, en muchos casos, si no disponemos del proyecto, bueno, en mi caso trabajo en INECO. INECO es la ingeniería del Ministerio de Fomento y vengo un poco más del mundo de los puentes. Nosotros dedicamos ya desde el año 84 en inspección de puentes de ferrocarril, y desafortunadamente muchos de los puentes, muchos puentes importantes, no disponemos de un proyecto, y bueno, la verdad es que te complica bastante la vida. Y al final, la resistencia del hormigón, si no sabemos, por ejemplo, qué armadura hay en una estructura, sabiendo la resistencia del hormigón, pues con las fórmulas de armadura mínima se puede hacer un pequeño ejercicio de
de saber qué armadura mínima por lo menos debería tener una sección, ¿no? Son datos pues realmente importantes. Y bueno, aquí vemos un poco, ¿no? Las diferentes nomenclaturas y bueno, los valores que podemos tener para la resistencia, ¿no? La resistencia media, la característica o resistencia de cálculo cuando ya aplicamos los coeficientes de seguridad, en este caso para, bueno, aplicar un coeficiente de seguridad para reducir el valor de cálculo, ¿no? Y bueno, la resistencia actual al final nos sirve para saber también el estado del hormigón cuando ya la estructura está terminada. Y en este capítulo, bueno, vamos a ver algunos ejemplos de cómo conseguir información de mi estructura, ¿no? En principio lo que he comentado, lo que es la resistencia a compresión, es bueno, en principio el dato más importante cuando estamos hablando de estructuras de hormigón, pero también otras resistencias, por ejemplo, la tracción o la flexotracción, puede ser datos muy interesantes que nos puede servir. En este caso estamos hablando de estructuras de hormigón existentes. Puede ser también nos encargan un estudio y luego este estudio nos sirve para definir alguna intervención o quizás algún tipo de refuerzo o rehabilitación. Y, por ejemplo, la resistencia a tracción nos puede venir muy bien si queremos, por ejemplo, aplicar algún tipo de refuerzo con chapas metálicas o fibras de carbono, ¿no? Y bueno, este capítulo entra un poco más en detalle de todo tipo de ensayos que podemos aplicar para conseguir las diferentes características del hormigón, ¿eh? Lo que hemos visto antes también, la edad de la estructura es pues quizás uno de los parámetros más importantes para saber con qué normativas han hecho por lo menos el diseño, ¿no? Si no disponemos de nada del propio proyecto, solo con la edad por lo menos podemos situarnos en la época de la normativa que se aplicó en el diseño. El tema de los ambientes. En el caso de edificación, gran parte de la estructura está protegida por algún tipo de acabado, un falso muro, un acabado estético. Gran parte de la estructura está en interiores, pero en el caso de puentes, prácticamente, bueno, todo está al aire libre y tiene quizás una relación más importante con el medio ambiente, ¿no? Y luego hay de cada tipo de ensayo que podemos aplicar, se han mencionado algunos condicionantes que tenemos que tener en cuenta. Primero, para conseguir resultados fiables y también algunos pautas cómo interpretar estos resultados. Todo está, bueno, lo que luego David va a profundizar mucho más en lo que es un poco más la parte de estadística, pero todo está lógicamente relacionado con el número de datos y la fiabilidad de los datos, según pueda ajustar mis parámetros de seguridad, por ejemplo. Y bueno, este capítulo también relaciona diferentes tipos de ensayos. Lo que he comentado Jorge al principio, que muchas veces se debería aplicar una mezcla de diferentes ensayos para al final llegar a un resultado final combinado de diferentes tipos de ensayos, ¿no? Bueno, aquí vemos algunos ejemplos típicos de extracción de testigos. Bueno, un ensayo a compresión, la típica el esquirómetro, bueno, el ensayo a rebote, el ultrasonido ahí a la izquierda abajo, el ensayo a carbonatación, aunque quizás entre un poco más en el capítulo de durabilidad. Pues esa es la segunda parte, el capítulo 4.2 de la monografía, que entra en la parte de durabilidad.
Bueno, una pequeña definición, ¿no? Eso es la capacidad para soportar durante la vida útil para la que ha sido proyectada, condiciones físicas y químicas para que está expuesta. Y bueno, en el caso de que hemos visto al principio también, esta monografía nos puede servir también en el caso, por ejemplo, de cambios de uso. Puede ser que quizás algún parte de un edificio se va a destinar pues quizás una terraza y parte de la estructura que antes estaba en interiores se va a quedar expuesto a exteriores. So, aquí vemos, bueno, algunos pautas que tenemos que tener en cuenta a la hora de evaluar si después de un cambio de uso, el ambiente en que esté mi estructura, pues puede perjudicar la vida útil quizás a más largo plazo. Y aquí vamos a ver algunas pautas a tener en cuenta y cómo hacer una evaluación de cómo afecta, por ejemplo, un cambio de ambiente a mi estructura. También bueno, con más detalle, hay una descripción de las diferentes agentes agresivos que actúan sobre el deterioro de las características del hormigón. Son, por ejemplo, acciones mecánicas, físicas, químicas y biológicas. Y bueno, de cada uno de estos 4 grupos, pues se profundiza un poco de qué entendemos con este tipo de acciones y qué efecto tiene de cara a la durabilidad de mi estructura. Y luego, lógicamente, si estamos hablando de hormigón armado, pues el gran enemigo que podría afectar a la capacidad portante de mi estructura es porque hay una afección a la armadura que tengo dentro de la estructura. Aquí es lo que es la resistencia a compresión, pues quizás no es un efecto tan grande si hay una ligera bajada en la capacidad a compresión, pero si tenemos corrosión de la armadura, ese sí puede tener un efecto bastante impactante en la capacidad portante. Y aquí vemos algunos efectos que puede afectar a mi armadura y producir corrosiones. Tenemos, por ejemplo, la carbonatación, difusión de cloruros o el efecto corrosivo o de corrosión de mis armaduras. Y en este capítulo se ven algunos pautas aquí en relación con la última normativa, la norma, la IH de 2008 que está vigente y bueno, que sí define claramente el ambiente ambiental, tanto general como más específico, donde puede estar mi estructura, ¿no? Y lógicamente está conectado a la apertura, por ejemplo, de fisuras, el recubrimiento mínimo, relaciones de agua-cemento. Esas son más cosas, cuando ya vamos a evaluar una estructura, estos datos ya están dentro, ¿no? So, ya, en principio, ya no se puede cambiar, pero sí son datos interesantes y tan necesarios para poder hacer un análisis en condiciones de la estructura. Bueno, cuando estamos evaluando la durabilidad, muchas veces se pregunta, oye, para esta estructura, ¿cuánto le queda de vida útil en el momento de evaluar una estructura? Pues la IH nos ayuda con algunas fórmulas de poder calcular el tiempo que la afección a la estructura, cuánto tiempo todavía hay o cuánto ya ha pasado durante esta afección a la estructura. Y bueno, hay unas fórmulas que en la monografía se entra un poco más en detalle con qué elementos y con qué parámetros se tiene que tener en cuenta. Y lógicamente estos parámetros primero le tiene que conseguir durante la investigación o la evaluación de la estructura.
Y por mi parte es un poco la parte genérica de los capítulos 4.1 y 4.2 sobre resistencia y durabilidad. Y son conceptos generales, pero sí, como son especialmente lo que es la parte de resistencia, es un dato muy importante que luego nos tenemos que utilizar en la evaluación de la estructura. Y bueno, son conceptos que pues, podrían ser útiles a la hora de hacer este tipo de estudios. Ahora paso la palabra a David para bueno, la segunda parte de este bloque. Tiene a David Revuelta, que es investigador del Instituto. Bueno, en primer lugar, agradecer a H y en particular a Jorge Ley como coordinador de esta monografía, pues que me invitaran a participar en la redacción de la misma. Luego ya cuando me dijo de qué quería que escribiera ya no se lo agradecí tanto, pero no, realmente he disfrutado colaborando con esta monografía porque es verdad que yo, bueno, la parte principal que he aportado ha sido un tema que quizás pues no estamos tan acostumbrados en lo que es la evaluación de estructuras como es la inspección por atributos. Generalmente en una inspección, en una evaluación de una estructura, lo que realizamos es una inspección por variables. Es decir, calculamos un valor de una resistencia o calculamos pues una vida útil, 60 años, o la penetración de agua bajo presión, pero es cierto que no es tan habitual el concepto de inspección por atributos, que más que a una variable continua, aunque también puede partir de la medición de una variable continua, está asociada a lo que es una distribución binomial, es decir, a un pasa-no pasa. Este es un concepto que sí que está muy extendido, por ejemplo, en la producción en serie. Y de hecho, toda la base científica y técnica sobre la inspección por atributos, pues parte sobre todo de la industria del automóvil, cuando se plantean, bueno, pues que lógicamente realizar una inspección al 100% en un lote pues con un número muy grande de unidades es impracticable, con lo que bueno, pues se decide asumir el riesgo de, a base, mediante un muestreo selectivo, un número reducido de muestras respecto al total de unidades del lote, tengo que tomar la decisión de si acepto el lote o rechazo el lote, con todas las consecuencias que ello tiene, en el sentido de que, bueno, pues yo sé que voy a cometer un error en el momento en que establezco un tipo de control que no es al 100%, pues por un lado tengo la probabilidad de que mi criterio de aceptación dé como resultado negativo siendo el lote conforme, que es lo que conocemos como error tipo 1, o por otro lado tengo la probabilidad de aceptar un lote no conforme como conforme, que es lo que conocemos como error tipo 2. Bueno, estos errores también se les conoce como alfa, como beta, alfa y beta. Y bueno, también como riesgo del consumidor, ¿no? El error del tipo 2, y como riesgo del productor, el del tipo 1. ¿Vale? Bien, ¿cómo nos manejamos entonces una inspección por muestreo? Pues nos manejamos mediante lo que conocemos como las curvas características de operación. Es decir, con mi criterio particular de aceptación y rechazo, pues yo tengo por lo menos que conocer los riesgos que voy a asumir con ese criterio en particular. ¿Qué es una curva característica de operación? Pues lo que nos viene a decir es, en el eje de las X, el porcentaje de defectuosos, y en el eje de las Y es la probabilidad de aceptación con ese criterio específico de ese lote en función del porcentaje de defectos que tenemos, como esa que vemos ahí. Bien, esto es la base, pero ¿cómo lo trasladamos esto a, por ejemplo, una inspección de una edificación?
Estamos hablando que una inspección por atributos generalmente se realiza sobre lotes con un número de unidades bastante grandes. Y además es un criterio de pasa no pasa. Luego, por lo general, a nosotros nos puede interesar realizar una inspección de este tipo, por ejemplo, con sistemas prefabricados. Entonces, el ejemplo que se menciona en la monografía es una nave de prefabricados de hormigón en el que, bueno, la cubierta está formada por 1000 viguetas pretensadas. ¿Qué sucede? Pues que en determinado momento, en una de las viguetas aparece un síntoma de corrosión. La propiedad se decide intervenir, se realiza una cata en la vigueta y se descubre que el recubrimiento está completamente carbonatado. Bueno, pues a la propiedad le surge la siguiente duda. Si yo ahora sustituyo la vigueta, pero este problema está muy extendido, a mí me puede interesar parar ahora mismo la producción o la actividad que tenga en la nave y sustituir todas las viguetas. En cambio, si este es un problema que es relativamente puntual, a mí me puede resultar más económico ir sustituyendo progresivamente las viguetas a medida que van apareciendo los defectos. Entonces, por ejemplo, pues en este caso, en el ejemplo que proponemos, dice, pues además de esta vigueta, ensayo 3 viguetas más. Y en esas 3 viguetas más, o sea, hago catas en 3 viguetas más y descubro que en esas el frente de carbonatación, la carbonatación, solo afecta a la mitad del recubrimiento. Eso sería un ejemplo de una inspección por atributos. En este caso sería un pasa, no pasa. Tenemos una vigueta defectuosa frente a 3, ¿no? A 3 que son aceptables. Bueno, ¿cómo afrontamos entonces una inspección por atributos? Mediante un plan de muestreo. ¿Y de qué nos va a depender o qué parámetros van a marcar nuestro plan de muestreo? Por un lado, el tamaño del lote, por otro lado, el tamaño de la muestra y por otro, el criterio de aceptación o de rechazo. Aquí tenemos varias opciones. Podemos hacer pues, un plan de muestreo simple o un plan de muestreo doble o múltiple. En la monografía nos hemos ceñido a un plan de muestreo simple que es más que suficiente para ciertas aplicaciones, pero bueno, también se puede recurrir al múltiple. Un plan de muestreo simple simplemente es que tiene un único criterio de aceptación y rechazo. Se especifica el criterio de aceptación, es decir, el número de defectuosos, por debajo del cual yo voy a aceptar el lote como conforme, y por encima de ese número, de ese parámetro C, el lote lo consideraré pues, no conforme. Inspección en muestras, observo entonces el número de artículos defectuosos y tal como decía, si el número de artículos defectuosos es menor que el criterio de aceptación, pues acepto el lote y si lo rechazo, y si es menor que el criterio de aceptación, bueno, lo estoy diciendo al revés, pero vamos, se acepta el lote, creo que está mal la diapositiva, pero bueno, simplemente es si el número de artículos defectuosos es menor que el criterio de aceptación, el lote se acepta. Si es mayor, pues se rechaza. Un criterio múltiple es un criterio, un plan de muestreo múltiple, un plan de muestreo doble es un plan con varias etapas. Es decir, si el lote lo rechazo en primera instancia, recurro a un segundo criterio. Bueno, ¿cómo me manejo con los planes de muestreo? Pues tal como decía antes, o tal como hemos mencionado antes, lo que necesitamos es trazar las curvas de operación. Es decir, cuando yo establezco las características de mi plan de muestreo, pues tengo que fijar ese criterio de aceptación, esa C que hablábamos, y ese tamaño de la muestra, ese N. Para ello, debo trazar estas curvas de operación o debo conocer estas curvas de operación. Esto, bueno, está suficientemente estudiado. Dependiendo de si las muestras y los lotes se consideran de gran tamaño, pues bueno, pues se puede asumir que el lote sigue una distribución de Poisson, con lo que entonces, bueno, pues resulta una formulación. Si la muestra es pequeña, responde mejor a una distribución binomial, o si los lotes son pequeños, pues la distribución que se ajusta mejor es la hipergeométrica. Las fórmulas de todo esto están en la monografía. Así también es una excusa para abrirla y ver lo que contiene.
Y además de trazar esta curva de operación, pues lo que necesitamos es establecer el punto mínimo que nosotros consideramos aceptable, que es el nivel de calidad aceptable. Este es el punto crítico que nos marca dónde están los lotes de mala calidad. Y está asociado generalmente al error tipo 1, ¿no? Lo que nos importa sobre todo es detectar este tipo de lotes de mala calidad. Podemos establecer, aunque no es necesario, y de hecho, bueno, pues en el ejemplo nos establece también un nivel de calidad rechazable, es decir, un punto crítico para lotes de mala calidad, por encima del cual se rechazan. Pero, lógicamente, la importancia de conocer estas curvas, bueno, pues es sobre todo para conocer la eficacia de nuestro plan, que esto se va a ver mejor con un ejemplo. Volvemos a la nave en la que teníamos problemas. Entonces, habíamos dicho bueno, que se había tomado una muestra de 4 viguetas y se había encontrado una defectuosa. En este caso, el tamaño del lote, vamos a considerar que todas las viguetas pues, fueron fabricadas en la misma instalación, con los mismos componentes y en un periodo de tiempo relativamente corto, como para considerarlas un único lote, ¿no? Y la propiedad decide que si el 4% de las viguetas o menos del 4% de las viguetas están afectadas por el problema, pues lo que decíamos antes, les sale más económico irlas sustituyendo a medida que aparecen los defectos. Si pasa de ese valor, pues le sale más económico parar durante un tiempo la producción y sustituir todo. Bueno, pues ¿cuál es la curva de operación de este criterio? Pues la que vemos en la imagen. Entonces, si vamos al punto del 4%, que ese es el nivel de calidad aceptable que habíamos marcado, me resulta que la probabilidad de aceptación de ese lote es un 0,991. Que dices, bueno, eso está bien. Es decir, el lote conforme lo acepto con una alta probabilidad. Pero enseguida vemos que realmente este criterio es muy malo. ¿Por qué? Porque a medida que nos desplazamos a la derecha, es decir, en la suposición de que hubiese un porcentaje de defectos mucho mayores, pues como por ejemplo un 15%, pues la probabilidad de aceptación sería casi del 90%, con lo que entonces este criterio no nos interesa para nada. ¿Cómo mejoramos la eficacia de nuestro criterio? Lo que siempre se nos ocurre inmediatamente es aumentar el número de muestras, es decir, tomo más muestras. Bueno, pues si voy a, en este caso, ¿no? Ensayo 80 viguetas o analizo 80 viguetas. Y sigo manteniendo el criterio de aceptación, es decir, si encuentro un defecto, considero el lote no conforme. En este caso, la curva funciona bien para altos porcentajes de defectuosos, es decir, pues en este caso ya, si yo tengo un 15% de defectuosos, lo voy a rechazar sí o sí. Pero el problema es que para mi nivel de calidad aceptable, es decir, para el 4%, la probabilidad de aceptar ese lote como bueno también es muy baja, es del 17%, es de 0,17. Luego entonces, este criterio tampoco me vale. Tampoco me vale. ¿Qué debo hacer? Pues adaptar de forma más o menos proporcional, bueno, no exactamente proporcional, pero acorde al tamaño de muestra, el criterio de aceptación. Esta curva, por ejemplo, ya es para un criterio de aceptación de 7 y un número de muestras de 80. Es decir, yo ensayo 80 viguetas y si encuentro 7 defectuosas, más de 7 defectuosas es cuando considero el lote no conforme. En este caso, para el nivel de calidad aceptable, pues el error que cometemos de tipo 1 es bajo, es decir, la probabilidad de aceptación de un lote conforme es de 0,983. Y es verdad que aunque existe todavía cierto riesgo de aceptar un lote no conforme, pues funciona mucho mejor que los criterios anteriores porque ya va bajando gradualmente. Con lo que, por ejemplo, para un 15%, la probabilidad de aceptar, para un 15% de defectuosos, pues la probabilidad ya es un 10%. Esto es un ejemplo y es simplemente para mostrar un poco cómo manejarnos con los criterios de aceptación en
en un plan de muestreo para una inspección por atributos. Bien, y en cuanto a la normativa, que era de lo que se trataba de escribir, pero que claro, si solo hubiese escrito la normativa hubiese terminado muy pronto, todo esto que estamos comentando se basa en una norma militar, la Military Standard, la 105, del ejército americano, que aunque es verdad que se publicó pues en torno a 1960, realmente se venía empleando desde la Segunda Guerra Mundial, precisamente para pues para la fabricación de munición, vehículos militares, etcétera, etcétera. Posteriormente, la Military Standard se transforma en una norma ISO, tal cual, la 2859 parte 1, y esta misma norma ISO se traduce en una norma española, la 66.020 parte 1, en el que nos habla de cómo realizar planes de muestreo y que nos indica básicamente a través de una serie de tablas cómo establecer nuestros criterios de aceptación y el número de muestras que necesitamos tomar. Es verdad que estas normas, como indico, o como se indica en la monografía y como he dicho antes, estaban sobre todo pensadas para sistemas de producción en continuo. Es decir, para lotes de grandes unidades y que de una producción en continuo, y entonces pues bueno, pues están pensadas incluso para cambios de niveles de inspección, desde nivel normal a nivel reducido o desde nivel normal a nivel riguroso en caso de detectar una no conformidad. Pero también nos vale para lotes únicos. Por ejemplo, si volvemos a la nave, habíamos hablado que nuestro nivel de calidad aceptable era el 4% y bueno, pues vamos a considerar un nivel de inspección normal del tipo 2. Pues lo que nos trae la tabla, o sea, la normativa, en las tres lo mismo, pues en función del tamaño del lote y el nivel general de inspección, pues lo codificamos el tamaño de la muestra. En este caso, pues si entramos en la columna de la izquierda, tamaño del lote 1000, ¿no? Que decíamos. Nivel general de inspección 2, pues nos sale un código J. Con este código J entramos en otra tabla en el que ahí tenemos el nivel de calidad aceptable en la fila de arriba, que es el 4% que habíamos hablado, y con el código J ya nos da el tamaño de la muestra que tenemos que tomar, que en este caso es 80, y el criterio de aceptación, que es con 7 defectos aceptamos, con más de 7, con 8, ya rechazamos. Que como veis es también el ejemplo que habíamos visto antes en la curva operativa. En cualquier caso, lo recomendable, incluso utilizando la norma y utilizando la tabla, es echarle un vistazo a las curvas operativas que en la norma también aparecen. Y estos son, bueno, pues los conceptos básicos de la inspección por atributos, que, bueno, pues efectivamente hay mucha teoría por detrás, pero, y es verdad que quizás no es lo más habitual, pero que es una herramienta que puede ser muy útil en determinadas evaluaciones. Y lo que se ha pretendido es dar las ideas básicas a considerar, más allá de mencionar una normativa y aplicarla, pues bueno, pues con las fórmulas que nos aparecen en la normativa, tener un poquito una idea de lo que viene detrás. Así que muchas gracias.